Hola chicos, estamos en este webinar para mostraros cómo se realiza o cómo se pueden depurar aplicaciones tanto en Java como en Android, así como ver en Android cómo localizar los fallos en el logcat y cómo revisar qué es lo que ha fallado para poder solucionarlo. Vamos entonces a empezar primero con la parte de depuración en Java, ya que es más sencilla. Y vamos a hacerlo, pues, por ejemplo, con alguno de los proyectos que hemos realizado en los otros webinars. Por ejemplo, mismo el de ficheros que realizamos en el primer webinar sobre escritura. Tenemos aquí la clase. Vemos que tenemos todo el código, en este caso no está modificado, es tal cual el del webinar. Y vamos a revisar, vamos a verificar cómo se puede hacer una depuración paso a paso de la aplicación. Es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que parece. Y sencillamente lo único que hay que hacer sería poner un punto de interrupción donde queremos que se quede pausada la aplicación para empezar a depurarla en ese punto. Nosotros vamos a hacer la pausa, por ejemplo, vamos a hacerla aquí, justo después de que el usuario introduzca el texto con este comando, el teclado.nextLine. Recordad que en este ejemplo lo que se decía era introducir un texto por teclado, se guardaba en un fichero en esta línea, mientras que el texto fuera distinto del punto. En el momento que fuera un punto se salía del bucle y después en la segunda parte del ejemplo lo que hacíamos era leer dicho fichero, lo abríamos en modo lectura y lo mostrábamos por pantalla, por la consola. Entonces, lo dicho, vamos a hacer un punto de interrupción en el momento de la escritura en disco. Entonces, como os he dicho, para poner el punto de interrupción sería un doble clic en la barra lateral. Doble clic, ahora mismo lo he quitado, y si vuelvo a hacer doble clic, lo pongo. Veremos que está activo porque es un circulito que nos aparece aquí de color azul. Y para ejecutarla en modo depuración, cualquier proyecto, sería encima del proyecto, botón derecho encima, debug as, en vez de run as, que es como normalmente se ejecutan, sería debug as. Y seleccionamos Java Application, igual que en el modo de ejecución normal. Pulsando aquí, veremos que en la consola nos aparece igual, pero en este caso, como vamos a ejecutar en modo depuración, vamos a irnos a la perspectiva de debug, que tengo yo aquí a la derecha porque ya la he abierto anteriormente. Si no os apareciera, pulsando en el cuadro este de la izquierda, pequeñito, pulsamos, nos sale esta ventana con todas las perspectivas disponibles, seleccionaríamos debug y pulsaríamos OK. Como veréis, entráis en una zona que probablemente no hayáis visto antes. Tenemos el código en una ventana intermedia. Arriba a la izquierda tenemos la pestaña de debug, que básicamente nos indica cuál es el hilo de ejecución, es decir, qué proceso se está ejecutando ahora mismo. Vemos aquí que está ejecutándose el proceso main, el proceso principal, y está en modo running, es decir, corriendo, funcionando. En la parte de la derecha tenemos esta ventana pequeña que tenemos 4 pestañas. Las que nos interesan la que nos interesa sería la de variables. En la segunda pestaña que tenemos breakpoints. En este caso, ya veis aquí que tengo 2 breakpoints. Realmente uno, que es este, el principal, line 25, es decir, línea 25 de la clase principal, es el que nos interesa. El otro es de otro proyecto que tengo cargado en el workspace, pero ya os digo que no van a influir, solamente se ejecutará en depuración la que tenemos ejecutando en estos momentos. El otro lo que voy a hacer es eliminarlo. Para eliminarlo lo selecciono y pulso la X. Con eso ya estaría, ya lo hemos quitado el punto de depuración del código. Y el resto de pestañas, ya os digo, no influyen tanto, son distintos modos de modificar variables internas del código. En nuestro caso no son necesarias, no vamos a usarlas normalmente. Serían en casos muy específicos en los que queremos hacer alguna modificación mientras que se está ejecutando, que sería en esta pestaña, Interactive Console. Y en la pestaña de Expressions sería pues para verificar una variable y hacer pruebas sobre ella sin tener que ir revisándola de forma manual. Es decir, de forma automática, esta pestaña va a hacer comprobaciones sobre lo que nosotros le indiquemos. Ya os digo que normalmente no es necesaria, solamente en casos muy concretos, muy específicos. Vamos entonces de nuevo a la pestaña Variables, que está en blanco.
Solamente mostrará algo cuando la aplicación esté pausada, cuando estemos en el punto de depuración. No es este el caso, ya que en estos momentos nos encontramos en esta línea, es decir, en la línea de petición de datos. Para introducir los datos, tenemos aquí abajo a la derecha la pestaña de consola. Voy a hacerla un poco más grande para que la veamos todos. La pestaña de consola, que como podéis ver nos muestra el texto que nosotros hemos puesto por código y el cursor esperando un texto. Vamos entonces a introducirlo, vamos a pulsar intro para que veáis cómo se queda parado, cómo se detecta que está parada la aplicación. Vamos entonces a introducir el texto. Voy a poner, pues probando, por ejemplo, pulso intro y vemos que ya se ha rellenado la pestaña de variables. En la ventana de debug pone suspended, el hilo que teníamos antes en running pone suspended, y en la ventana del código vemos que nos lo tiene como sombreado. Este sombreado nos indica que está parado en esta línea, que aún no se ha ejecutado esta línea, pero está aquí parado. Vendría a ser como si estuviera parado al principio, antes de ningún código de la línea. Entonces vamos a revisar. En esta pantalla, tal cual está ahora parado, podemos revisar el valor de cualquier variable, de las que ya tenemos creadas, claro. Entonces, si por ejemplo nos ponemos encima de la variable texto, nos va a indicar qué es lo que hay dentro de texto. Y nos dice que lo que hay dentro de texto es el texto, entrecomillado, probando, que tiene una longitud de 8 caracteres, y en value vemos que tenemos los distintos caracteres como si fuera un array. Esto es así porque internamente un string, un tipo string, realmente es un array de caracteres. Por eso nos lo muestra de esta manera. Pero bueno, ya veis que poniéndonos encima, parando un momento encima el ratón, nos pone abajo el valor que tiene, directamente, sin tener que entrar en ninguna propiedad interna. Y esto es válido para cualquier objeto, en este caso el texto, porque es muy sencillo, es un tipo string, que lo tenemos aquí definido, pero incluso en el teclado también nos podríamos poner encima y vemos que nos da mucha más información. Información que a priori no somos capaces de detectar. Como podéis ver, tiene muchos datos. Son todas las propiedades que se pueden configurar del escáner, del tipo escáner. En nuestro caso no son necesarias. Realmente para este proyecto verificar esto pues no es necesario. Esta clase es del sistema. No podríamos hacer nada. Si seguimos subiendo, bueno, vemos aquí que tenemos la constante nombre fichero, que si nos ponemos encima también nos indica el valor. Como os digo, podéis revisar cualquier variable, objeto, constante que tengáis en el código. Y tanto lo podéis mostrar manteniendo el ratón aquí encima o en la ventana de arriba a la derecha, donde dijimos que estaba la pestaña de variables. Aquí también nos aparece. Y nos aparecen igual, de la misma manera. Si hacemos clic encima, justo debajo nos pone el valor. Y como os he dicho, pues también en escáner nos pondría el mismo valor. Y si lo expandimos, el texto, por ejemplo, lo expandimos y nos aparecerían los mismos datos que cuando nos poníamos encima de la variable. Como podéis ver, es una forma muy sencilla de verificar el valor de cualquier variable, cualquier objeto que tengamos en el código. En este caso, ya os digo que el ejemplo es muy sencillo, ya he pensado en este ejemplo para verificarlo, ya que no tiene mucho código y es muy sencillo de verificar. Entonces vamos a continuar. Vamos a verificar. En principio, verificamos en este caso que el texto tiene algo escrito. Y vamos a continuar con la ejecución. Para continuar con la ejecución de una forma normal, por así decirlo, volver a decirle que se ejecute de nuevo, tenemos aquí arriba las distintas flechas de ejecución. Tenemos aquí un stop, que es un cuadrado rojo. Básicamente este botón lo que hace es parar la ejecución. En vez de decirle que continúe, lo que hace es cerrar la aplicación donde estamos, sin hacer nada más. Tenemos el botón de pausa, suspender, que realmente no nos interesa. Esto es solamente en casos de que queramos pararlo en un punto intermedio y sepamos que ese punto se puede parar. Normalmente no lo usaremos. Y el botón de play, resume, es decir, volver a continuar con la ejecución. Si le pulsamos, voy a pulsarla y veremos lo que hace. Vale, se ha salido, se ha borrado toda la zona de variables. Vemos que el hilo está de nuevo en running. Y en la consola nos ha vuelto a pedir el texto. Esto es debido a que estábamos en esta línea, le hemos dicho que se continúe ejecutando, entonces lo que ha hecho es escribir primero en el fichero
verificar que no sea igual al punto, y como lo que hemos escrito, que es probando, no es igual al punto, ha vuelto hacia atrás y ha vuelto a mostrar por pantalla la cadena introduce texto. Los dos puntos y nos vuelve a pedir un texto. Ahora mismo ya os digo, estaríamos aquí, en la zona esta que está marcada, esperando la introducción del texto. Entonces vamos a volver a introducirlo y vamos a hacer un cambio en el punto de interrupción para que veáis que se puede parar casi en cualquier sitio. Entonces, donde ponemos introduce texto, voy a poner pues texto 2. Por ejemplo, vuelvo a pulsar el intro y se nos va a volver a parar aquí. Igual que en el caso anterior, si nos ponemos encima de texto, vemos que tenemos dentro de esta variable lo que hemos escrito antes en el teclado y está aquí parado la ejecución. Y vamos a modificarlo. Como he escrito texto 2, no he escrito un punto, entonces va a hacer aquí la comprobación y va a volver a ejecutar el do. Entonces voy a decirle que en vez de pararme aquí abajo, donde estamos ahora, en la línea 25, vamos a pararnos en la línea 22. Entonces, en el modo de depuración, podemos poner el breakpoint, el punto de interrupción, en el momento que queramos. Entonces lo ponemos aquí. Aquí vemos que está seleccionado, que está marcado. Y vamos a quitar el que teníamos antes. Para quitarlo, igual que para ponerlo, doble clic encima y ya lo quitaríamos. Entonces, tal cual está ahora, vamos a ejecutarlo para que se nos quede parado en este punto. Entonces, igual que antes, le voy a dar a Resume, ejecutar, a continuar. La tecla, por si queréis darle en el teclado, es el F8. Vamos a pulsar. Vemos aquí que ya se nos ha parado en la línea esta, en la línea de introducir el texto. Y como os decía antes, la línea que está marcada aún no se ha ejecutado. Entonces, si vemos aquí en la consola, realmente aún no lo ha escrito. Lo escribirá en el momento que en el que se marque la siguiente línea. Entonces, otra forma de verificar, en vez de decirle que se ejecute de forma normal y tener marcadas todas las líneas, por ejemplo, sería decirle que se ejecute línea a línea. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo he puesto aquí estos puntos de interrupción temporales para que veáis que sería bastante molesto ver 10 puntos igual en una aplicación. Vamos entonces a quitar los puntos de interrupción que he añadido ahora en la línea 23 y en la línea 25. Y solo con el de la línea 22 voy a decirle que avance una línea, que ejecute la siguiente línea. Bueno, la siguiente no, esta línea, perdón. Entonces, para decirle que ejecute una línea, sería al lado del play, donde le hemos pulsado antes para que se ejecute. A la izquierda tenemos unas flechitas con unas distintas curvas, por así decirlo. La primera que nos encontramos hacia la izquierda es Step Into, que vendría a ser para entrar en la función que estamos ejecutando. Si pulsara aquí, lo que haría sería, si tuviéramos el código fuente de Java, sería entrar en el método println para poder revisar desde dentro cómo funciona, verificar dentro qué es lo que hace con cada variable y cómo estaría funcionando paso a paso internamente. Normalmente no lo vais a usar, porque realmente vais a usar solamente vuestros métodos, vais a hacer puntos de interrupción en vuestros métodos. Entonces, normalmente el botón este de Step Into no es necesario. El que sí que nos interesa sería el siguiente, sería el Step Over, que es lo que os decía yo de avanzar una línea en la ejecución, es decir, que se ejecute lo que está marcado y empezar a ejecutar la siguiente, sin ejecutarla, es decir, marcar la siguiente línea para que se ejecute. Le voy a pulsar en un rato, pero bueno, os voy a explicar la siguiente flecha que nos encontramos, que se llama Step Return, que es el contrario al Step Into. El Step Into entra en el método y el Step Return lo que hace es salir del método, es decir, se ejecutaría todo el método en el que estuviéramos hasta que salgamos de él. Ya os digo que tanto el Step Into como el Step Return normalmente no se usan. Normalmente nosotros tenemos acceso únicamente a nuestro propio código, no tenemos acceso a otros códigos o a otras librerías. Entonces, ya os digo que básicamente vuestro botón que vais a usar es el Step Over. Entonces, vamos a pulsarlo. Bueno, si vemos ahora mismo en la variable texto, si nos ponemos encima, vemos que no tiene nada, no tiene ningún tipo de valor en ningún punto. Es decir, es como si no existiera. En la zona de variables de la derecha tampoco existe, no nos aparece la variable. Esto es debido a que aún no se ha introducido ningún texto. En este punto, aunque hayamos dado la vuelta
y parezca que se debería mantener el texto anterior, realmente lo que hacemos en este caso es resetear. Internamente se resetea la variable. Se vuelve a poner como si estuviéramos entrando por primera vez. Y por primera vez la variable texto no tenía nada, ni siquiera null. Tened en cuenta que no está ni siquiera igualado a null. Entonces, como se indicaba, vamos a decirle que avance una línea. Pulsamos el botón de Step Over y vemos que se nos queda marcada, sombreada la siguiente línea. Y en la consola nos aparece ya introduce texto. Es decir, nos ha ejecutado el método systemout.println introduce texto. Como podemos ver, es bastante sencillo hacer la depuración. En este caso, si vemos la variable texto sigue sin valor ninguno, aún no hay nada introducido dentro, ya que aún no le hemos pedido al usuario que introduzca el texto, que introduzca nada. Vamos entonces a continuar. Vamos a decirle que vuelva a ejecutar una línea. Vamos a ver cómo se comporta cuando le pedimos que ejecute una línea, pero esta línea tiene una instrucción que debe de esperar al usuario. Entonces pulsamos en ella, Step Over, y vemos que se nos queda aquí parado, no hay nada sombreado. En el hilo superior pone Stepping y la lista de variables está vacía. Esto quiere decir que está esperando algo. Está esperando que introduzcamos texto. En este caso, el texto que voy a introducir va a ser el punto, porque vamos a verificar que salga correctamente del while. Entonces voy a escribir un punto y pulso Intro. Y vemos que ahora se nos sombrea la siguiente línea, que es la de escritura en disco, el Buffered Write texto. Si nos ponemos encima de texto, veremos que tiene únicamente un punto. Entonces vamos a continuar. No nos interesa ver cómo funciona la escritura en disco. Realmente internamente lo escribe y eso es lo único que nos interesa. Y vamos a decirle que continúe, que vaya hasta la siguiente línea. Pulsamos. Vemos que esta línea teóricamente ya se ha ejecutado. Bueno, ya se ha ejecutado, no teóricamente. Ya se ha ejecutado esta línea y estaría esperando para ejecutar la siguiente, es decir, la comprobación del while. Vamos entonces a decirle que la continúe, que continúe ejecutando el código. Pulsamos de nuevo en Step Over y vemos que nos sale. Nos sale y bueno, y en texto sigue manteniendo el punto. En este caso la variable texto no se resetea porque no está volviendo a empezar. Y vemos que podríamos seguir pulsando el Step Over. Lo pulsamos, lo podemos volver a pulsar. Ahora mismo se están cerrando los distintos objetos que usamos para la escritura. Y con esto ya estaría. Si volvemos a pulsarlo, nos aparece aquí. Realmente estaría, como os he dicho, al principio de la línea, aún no la he ejecutado. Y cuando vaya a ejecutarla, verá la llave de cierre y saldrá del catch. El catch realmente no lo va a ejecutar, saldrá del try realmente. Entonces vamos a pulsarlo y vemos que sí, que es correcto. Se nos marca el file reader. Y vamos aquí en esta parte del file reader, antes de pulsar en ejecutar, vamos a ponerle otro punto de interrupción. Los puntos de interrupción, mientras que estéis en este modo de depuración, podéis ponerlos y quitarlos cuando queráis. Entonces vamos a ponerlo, pues por ejemplo, dentro del while. Para ver cómo funciona, cuántas pasadas van, qué es lo que hay dentro de la variable línea, del objeto línea que tenemos aquí. Ahora mismo no tiene nada porque aún no está definido. En este punto, realmente recordad que estamos ejecutando aún aquí esta línea de aquí arriba. Aún no existe esta variable línea. Entonces, como ya tengo aquí un punto de interrupción, voy a darle, en vez de que vaya línea a línea, le voy a decir que se ejecute todo con el botón de resume. Voy a decirle que se ejecute todo hasta encontrar otro punto de interrupción. Entonces le pulso y se nos queda aquí parado, en el sombreado, en donde teníamos nosotros el punto de interrupción. Y vemos aquí arriba, vamos directamente a la lista de variables. Vemos aquí que la variable línea tiene el texto probando. Aquí lo tenemos. Y si no, aquí a la parte de la derecha también aparece. Y en principio esto lo que va a hacer es escribirlo en pantalla. Entonces vamos a hacerle que ejecute una línea, es decir, que ejecute esta línea en la que estamos, para verificar que en la consola es correcto y se nos escribe en pantalla este texto. Pulsamos entonces en el Step Over y es correcto. Nos escribe aquí el texto y volvería a entrar en el while. Recordad que el while se va a ejecutar en este caso
mientras que la lectura de las líneas sea distinto de null. En el momento que sea null, dará error y saldremos del while. Entonces vamos a continuar. Como lo que queremos revisar sería la siguiente línea, que tiene un breakpoint, tiene un punto de interrupción, vamos a darle a ejecutarlo de forma normal. Resume. Pulsamos. Dentro de línea vemos que tenemos texto 2, que es nuestra segunda línea que introdujimos. La va a mostrar por pantalla. Bueno, le voy a dar a Resume para que veáis que la muestra por pantalla y se vuelve a quedar parado aquí, en este punto. Pulsamos y es correcto. Se vuelve a quedar aquí parada. Y si vemos en la línea, en la lista de variables, vemos que nos ha marcado aquí una variable en color amarillo. Esto quiere decir que esta variable ha cambiado desde la ejecución, desde el punto de pausa de interrupción anterior a este otro punto de interrupción. Con esto vemos aquí que es muy sencillo ver qué variables cambian en un bucle, por ejemplo, o en un código más grande. Si tenemos un punto de interrupción al principio del método y otro al final, si le diéramos a ejecutar, es decir, en el resume, en el primer punto, llegaría al último punto, volvería a pararse, y en la lista de variables nos pondría todas aquellas variables que han cambiado sombreadas de color amarillo, como tenemos aquí la de línea, que recordad que es un punto en estos momentos. Y ahora, si lo ejecuto, si le doy al resume, va a terminar, porque realmente ya no hay más líneas que leer, y el siguiente vez que lea el while, va a devolver que es nula la línea y va a finalizar. Entonces, como no tengo más código, voy a decirle que lo haga paso a paso, para ver cómo se ejecutaría y cómo veríamos estas comprobaciones en un código que quisiéramos verificar paso a paso. Pulsamos en Step Over, vemos que escribe por pantalla el punto, que lo tenemos aquí en la consola, y nos marca, nos sombrea la línea del while, es decir, está a punto de hacer la comprobación, aún no la ha realizado. Recordad que esto es que aún no se ejecutó esta línea. Pulsamos de nuevo en Step Over y vemos que como el while, la lectura de la línea ya está devolviendo null, ya devuelve null, entonces no se ejecuta lo que hay dentro y continuaríamos con la ejecución. La ejecución normal lo que viene a decir es que se cierren los objetos de lectura que hemos usado. Entonces, si pulsamos de nuevo, vemos que se ejecutaría el buffReader.close. Ahora mismo está sombreado el reader.close. Le vamos a volver a pulsar el Step Over. Con esto ya se ejecutó el cierre del objeto reader. Y ahora mismo, si le vuelvo a dar el Step Over, va a venirse aquí abajo. Se va a venir aquí abajo por la sencilla razón de que los catch no los tiene que ejecutar, ya que el try no ha dado ningún error. Y este otro catch tampoco. Aquí no tenemos código, entonces se quedaría parado aquí, justo antes del cierre de la llave del método main. Recordad, esta llave me posiciono justo después y si voy al método main, veremos que me está marcando, probablemente lo veáis mal porque la resolución de los hangouts, pero bueno, me estaría marcando la llave de apertura, que es la del método principal, y en el momento que se termina este método se finaliza la ejecución. Entonces, si le vuelvo a pulsar al Step Over, como os he dicho, se queda parado aquí. Y si le vuelvo a dar, la aplicación se cerrará, ya que no hay más código. Y el método main, ya estamos en el final, y no tiene nada más que ejecutarse. Entonces, le pulsamos. Y bueno, vemos aquí que ya nos entra en hilos internos. Veis que aquí que pone thread.class, es una clase que no es nuestra, no es de nuestra aplicación. Ya son variables internas. Vemos aquí que nos pone en la lista de hilos local variables unavailable, es decir, variables locales no disponibles, ya que no es un código nuestro, no lo podemos revisar. Entonces, llegados a este punto, le voy a dar a ejecutar normal, al resume, para que se finalice la aplicación. Entonces, le pulso en resume y vemos que ya tiene aquí el hilo de ejecución, pone terminated, es decir, que se ha finalizado correctamente todo. Cerramos la pestaña esta que nos ha abierto de thread.class, ya que no es necesaria. Y vemos aquí ya todo lo que hemos revisado de depuración paso a paso en Java sería esto. Realmente Java, como os he indicado, es muy sencillo. Solamente poner un punto de interrupción y después pues las dos opciones. O la ejecución normal, el botón resume, que es decirle al sistema que se vuelva a activar y vuelva a ejecutarse quitando la pausa. Y después el botón de Step Over, que es el de ejecuta la línea que tienes marcada y para en la siguiente.
son los dos botones que vamos a usar normalmente al depurar una aplicación. En este caso lo hemos hecho en Java, en Android sería exactamente igual. Entonces, os voy a mostrar primero un ejemplo en Android. Volvemos aquí a la perspectiva de Java para ver el código correctamente. Voy a enseñaros en Android cómo se haría esta verificación, pero antes de nada os voy a enseñar a modificar, voy a modificar un proyecto para que haya un error. Entonces, lo primero de todo, voy a cerrar la aplicación de Java, ya que no quiero que nos moleste. Entonces, encima del proyecto, botón derecho, Close Project, cerrar proyecto. La ventana de la consola también la voy a cerrar, pulsando la X. Y con esto ya estaría. Entonces, vamos a abrir, pues por ejemplo, la clase mapa, perdón, el proyecto de mapa. Lo abro el código, vale. Y con el código abierto, vamos al mapa activity y voy a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer, vamos a ver, vale, aquí no, estoy intentando ver qué es lo que podemos modificar, vale, ya sé lo que podemos modificar. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí el map view, que lo que hacemos es localizarlo de un objeto del layout. Entonces vamos a modificar esa definición para que no nos dé error de compilación, pero sin embargo que no esté bien definida. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a coger esta definición del mapa y lo voy a pasar aquí arriba. Es decir, voy a definir la variable mapa como global. Y vamos a hacer un cambio, en vez de definirlo aquí, en vez de darle el valor del objeto de dentro del layout, voy a eliminar esta línea, como si no lo hubiera escrito, como si me hubiera olvidado de escribir esa línea. Guardamos y si vamos a darle al Build Project, vemos que no nos da ningún error. Teóricamente no hay ningún error en esta aplicación. Yo lo voy a ejecutar ahora, voy a ejecutar, veréis que se intenta ejecutar, pero va a dar error. Va a mostrarnos un error en el logcat. Y de paso os explico cómo se puede ver el logcat y cómo podemos hacer una pequeña depuración para localizar este error. Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Como es una aplicación Android, la voy a ejecutar en un dispositivo físico y os indicaré, os iré diciendo lo que sucede en el dispositivo, ya que un emulador realmente es muy lento y nos daría problemas en el tema de respuesta a lo que le pedimos. En el caso de depurar, pues yo os digo que podéis depurar directamente con un emulador, no hay problema. Va a ir un poco más lento, bastante más lento que si fuera un móvil o un tablet, pero podréis depurar sin problema. Vamos entonces a ejecutar la aplicación, como os decía, teniendo en cuenta que creemos que está correcta. Como os decía antes, es como si nos hubiéramos olvidado de definir la variable mapa, el objeto mapView, como si no lo hubiéramos definido, no lo hubiéramos localizado en el layout, que ya os digo que esto a veces sucede. Sobre todo cuando estamos programando mucho tiempo, a veces se nos olvida hacer esta declaración del mapa igual a findView by id r.id.mapa. Tanto un mapa como cualquier otro elemento. Entonces vamos a ejecutarlo. Sería botón derecho encima del proyecto, Run as Android Application. Recordad que lo vamos a intentar ejecutar como si lo quisiéramos probar ya, como si estuviera hecho un trozo del código y quisiéramos probar que funciona. Selecciono aquí el dispositivo, pulso OK. Vemos que aquí ahora mismo lo que está haciendo es instalándose, Launching Mapa. Vale, se ha ejecutado y en la pantalla del móvil aparece, se ha detenido la aplicación Mapas. Os voy a enseñar la captura. Vamos al DDMS, seleccionamos el dispositivo y pulsamos el botón de la cámara. Ahora mismo está haciendo el sistema, Eclipse está haciendo la petición al móvil para que los dé la pantalla. Y vemos aquí que pone se ha detenido la aplicación Mapas. Este es el error típico que nos va a dar los dispositivos cuando haya un error en una aplicación, un error de código. Vale, en principio vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Y para saber lo que ha sucedido siempre, en cualquier caso, siempre hay que ir al logcat. Pulsamos en el logcat, lo expandimos. Para expandirlo sería haciendo doble clic, pero antes de expandirlo vamos a hacer una modificación en el logcat. Bueno, si ahora mismo lo expando, veréis que hay muchos mensajes. Aquí tenemos el mensaje de error en concreto, pero bueno,
Si en este caso, porque nos ha dado el error ahora mismo y no hay ninguna otra aplicación que esté ejecutándose en el dispositivo. Si tuviéramos muchas aplicaciones ejecutándose, probablemente estos mensajes, que son normales del sistema, no son errores ni nada, serían muchos más numerosos. Tendríamos muchas más líneas que nos dificultarían el revisar el logcat. Entonces vamos a hacer una modificación. Volvemos a poner la pestaña de logcat en su tamaño, de nuevo haciendo doble clic. Y vamos a decirle, vamos a crear un filtro para que solo nos muestre los mensajes del logcat de nuestra aplicación. Para ello tenemos que saber el package name, el paquete de nuestra aplicación. Esto siempre, recordad, siempre lo tenéis en el manifest. Abrimos el manifest con doble clic y el package que aparece aquí arriba lo copiamos. En este caso es muy sencillo, es .exitae.mapas, pero bueno, sea el que sea, realmente da igual el package que tengáis. Haciendo esto os va a funcionar en cualquier caso. Vamos entonces a crear el filtro. Vamos al logcat, pulsamos el más, el botón del más, que si os ponéis encima os dice que se añade un nuevo filtro al logcat. Lo pulsamos. En Application Name, realmente no es el Application Name, sino el Application Package, lo que hay que introducir. Añadimos el que hemos copiado. Y nos dice que tenemos que añadir un nombre al filtro. El nombre al filtro, yo normalmente suelo poner el mismo que el package, que el paquete. Por ejemplo, con esto llegaría. Realmente podríais poner lo que quisierais. He visto muchos casos en los que los desarrolladores pues ponen el nombre del proyecto que están comprobando. Como os digo, en cualquier caso, ambos son válidos. Vamos a dejarlo así, con el nombre del proyecto, realmente da igual, como os decía. Y en el log level podemos elegir qué tipo de nivel, qué nivel de mensajes queremos. Desde assert, que es un error muy grave. Realmente ninguna aplicación debería dar este tipo de error, assert. Estos errores solamente los da el sistema. Tenemos error, que son todos los errores que aparecen en la aplicación. Cuando salta un exception, se considera un error. Warn, que es warning, viene a ser de pequeños fallos de optimización que detecta el sistema, que detecta el móvil, Android. Info, mensajes de información genéricos. Y debug, mensajes pues, de desarrollo. Son mensajes que el desarrollador ha introducido en un punto de desarrollo de la aplicación para verificar que todo funcionaba correctamente hasta ese sitio. En nuestro caso, yo siempre suelo seleccionar verbose, que básicamente lo que hace es mostrarnos todos los mensajes. Sea cual sea su nivel del mensaje, nos lo va a mostrar. Entonces, como he elegido que el package name sea la aplicación esta y que tenga todos los mensajes, estaría correcto, pulsamos OK y vemos que aquí nos crea otra categoría. Antes teníamos All Message, es decir, todos los mensajes, y ahora nos ha añadido el que nosotros hemos creado. Entonces, con el seleccionado, vamos a pulsar doble clic en Logcat. Y vemos que de toda la lista de mensajes, que si nos volvemos al All Message, veremos que tenemos muchos. Realmente tenemos muchas pantallas con mensajes del dispositivo. Es normal, siempre está enviando información el dispositivo. Bueno, como podéis ver son muchas, realmente sería imposible detectar dónde está el error directamente y por eso se crean los filtros. Los filtros lo que hace es seleccionar los que nosotros queramos. En este caso, como os he dicho, solamente los estoy seleccionando por el application, es decir, por el package name, y he seleccionado el package name de la aplicación que nos ha dado error. Sería es.exitae.mapas. Y vemos aquí, bueno, la primera letra es la que nos indica el tipo de mensaje, la D quiere decir debug, la W es warning y la E, en este caso, es error. Recordad que también puede ser una I de información, info, que también nos podría salir. En nuestro caso, en esta aplicación, el único info que tenemos está aquí abajo, que sencillamente está diciendo que se ha cerrado la aplicación, es decir, de tipo proceso, enviando una señal al ID del proceso con el SIG9. El SIG9 quiere decir que el sistema ha cerrado la aplicación por un error. Bien, y el error son todas estas líneas que tenemos aquí arriba. Desde esta E primera que aparece hasta la E del final que tenemos aquí. Y aquí nos pone todo el error, todo lo que ha sucedido en la aplicación.
Si nos movemos a la derecha, la primera siempre va a poner fatal exception main, quiere decir que ha fallado la aplicación en el hilo principal. Y veremos que la siguiente línea ya nos indica un poco por dónde va el fallo, nos indica que es un runtime exception, siempre nos pone el tipo de excepción que ha saltado y nos dice que ha sido imposible arrancar o comenzar la actividad con el componente info, es decir, con la información que sería esta. Del paquete es exitae mapas, la clase es exitae mapas, mapa activity. Y al final de todo nos dice qué tipo de excepción exactamente nos ha dado. Es un null pointer exception. Nosotros ya sabemos que es un null pointer exception porque realmente el código lo hemos modificado para que nos dé este error. Pero bueno, si fuera una aplicación que no sabemos por qué ha fallado, aquí ya veríamos lo que sucede. En cualquier caso, esta línea nos dice por qué ha fallado, pero no nos está diciendo dónde ha fallado. Para saber dónde ha fallado, tenemos que ir bajando y buscar la línea que empieza por caused by. La línea que empiece por caused by empieza un nuevo bloque de información sobre este error. El primer bloque que aparece normalmente es el bloque que nos indica el punto de la actividad, del proyecto, en el que tenemos el fallo. En este caso, como podemos ver, pone el caused by, nos vuelve a decir que es un null pointer exception. Y ya la siguiente línea vemos que nos pone ya el paquete de nuestra aplicación con la actividad que tenemos creada. Bueno, el paquete sería exitae mapas, la actividad es mapa activity y nos pone el método donde ha fallado, onCreate. Y entre paréntesis nos pone la línea que ha dado el error. Es decir, nos ha dado error en la línea 27 de la clase mapaActivity.java. Entonces vamos a ir a este punto. Vamos a minimizar el logcat con doble clic y nos vamos entonces a la línea 27, recordad, línea 27 de mapaActivity.java. Tenemos aquí el mapaActivity, en la línea 27 tenemos esta línea, que es donde hacemos mapa.getoverlies.add capa puntos y nos está diciendo que aquí hay un null pointer exception. Vale, yo sé que el objeto nulo en este caso es mapa. Pero puede ser que no lo sepa. Puede ser que, en cualquier caso, yo no sepa dónde está el error o por qué ha habido aquí un null pointer. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ejecutarlo en modo depuración. Para ejecutarlo en modo depuración es exactamente igual que en Java. Lo único que es, en vez de ejecutarlo como si fuera una aplicación Java, habría que ejecutarlo como si fuera una aplicación Android. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a poner un punto de interrupción. Normalmente un punto de interrupción se suele poner en la línea que ha fallado, para ver en este punto qué valor, qué variable de las que tengo yo aquí es la que me está dando el error. Entonces lo podría poner aquí, lo ejecuto en modo depuración y lo vemos, pero para ver un poco también aplicar lo que hemos visto de Java, en vez de ponerlo aquí, lo voy a poner un poco antes. Lo voy a poner en el momento de declarar el drawable. Realmente es una diferencia mínima ponerlo en un sitio u otro. En este punto lo pongo básicamente para ver cómo se puede avanzar paso a paso por las distintas líneas del código. Va a pararse en la línea 20 sin ejecutarla y vamos a ir línea a línea avanzando y viendo en la lista de variables de la ventana de debug, que voy a cambiar ahora en un momento en cuanto lo ejecute en modo depuración, y veremos, pues eso, paso a paso, qué es lo que va cambiando en la lista de variables para saber cuál es la que llega en null a este punto. Entonces ya tengo aquí el punto de interrupción, voy a ejecutarla en modo de depuración. Entonces pulsamos botón derecho encima del proyecto, debug as Android application, pulso encima, selecciono el dispositivo y voy a ir a la pestaña de debug. Vale, vemos que ya está aquí parado. En este caso sí que estamos viendo que tiene muchos más hilos, mucha más información de lo que se muestra. Bueno, se ha abierto esta clase porque he pulsado en una de las líneas de aquí arriba. Nos está indicando, al pulsar aquí, qué información tiene sobre cada proceso, sobre cada punto del hilo de ejecución. Realmente no tengo el código de Java aquí instalado, de Android, perdón. Entonces, por eso no me muestra información. Solamente nos mostraría información nuestra actividad, que es este
que aparece aquí, mapActivity.onCreateLine20. Es decir, línea 20 de nuestra actividad mapActivity en el método onCreate. Y aquí lo tenemos. Como podéis ver, pues realmente no tiene nada, está aquí parado, igual que en Java. No tenemos ninguna variable y tenemos aquí una variable que es this, que os sonará, que es el contexto de la actividad. Y básicamente el this o el contexto solo lo tienen las actividades que muestran algo por pantalla. En este caso es una actividad muestra por pantalla una ventana, por lo tanto tiene un contexto o un this asociado. Y después tenemos arg0, que es la variable que entra en el método onCreate, que tenemos aquí, que es null y que no tiene información realmente. Vamos entonces a ejecutarlo paso a paso, línea a línea, como se indicaba antes. Estamos aquí parados, pues igual que antes, el mismo botón de antes, el Step Over, que es el F6. Lo pulsamos, avanza una línea y vemos aquí que nos crea una variable llamada marker, que es la que hemos definido nosotros en la línea que acabamos de ejecutar ahora. Bueno, si nos ponemos encima, vemos que nos muestra toda la información de este marcador, con todas las propiedades y demás que podemos indicarle. Realmente no es necesario, a no ser puntualmente que necesitéis ver una propiedad en concreto. Lo normal con saber que está creado, que no es nula esta variable, para nuestro caso nos llegaría. Vamos entonces a seguir avanzando. Ahora lo que va a hacer es calcular el width, el ancho del marcador. Pulsamos en que se ejecute la línea y vemos aquí que nos devuelve el ancho. Nos declara la variable y nos pone que el valor es 96. Igual que si nos pusiéramos encima de la variable también nos lo indicaría, como podéis ver. Vamos entonces a decirle que se ejecute la siguiente línea, que sería la del cálculo del alto. Nos lo crea aquí también. También vemos que es el mismo alto, que también es 96. Y vamos entonces a continuar. La siguiente línea va a ser un marker.setBounds, es decir, marcar los bordes de este marcador, de esta imagen, con los datos que hemos cogido, es decir, el alto, el ancho, y va a hacer como una especie de rectángulo alrededor para indicarle al sistema cuál es el tamaño real de esta imagen. Pulsamos en ejecutar línea a línea, step over, y ya lo tendría ejecutado. En este punto ya lo ha ejecutado, ya esta línea se ha ejecutado correctamente y estaríamos esperando para ejecutar la siguiente, que es la creación del overlay de puntos. Pasándole el marcador que tenemos creado, que si nos ponemos encima, como podéis ver, siempre va a mantener los datos sin tener ningún problema. Y vemos aquí que nos está marcando varias líneas en rojo. Nos las marca como el texto en color rojo. Entonces, para ver a qué se debe este color, vamos a hacerlo expandiendo aquí. En el marcador, en la lista de variables, expandimos el que queremos y vemos que lo que hace aquí es marcarnos el fondo en amarillo. Que si recordáis de Java, quiere decir que esa línea ha cambiado desde la última vez que el sistema se había quedado en pausa. Es decir, se había quedado en pausa antes de ejecutar el setBounds y ahora se ha vuelto a ejecutar, se ha vuelto a quedar en pausa y nos indica que ha cambiado esta línea, el Apply Gravity, que ahora está en True, suponemos que antes estaba en False. Y si bajamos, vemos también que nos ha variado el mBounds, que es justo lo que estamos modificando. Bounds, las variables del sistema internamente de cada objeto siempre empiezan por m. Ya os lo indico ahora, es decir, no vais a encontrar una variable que sea bounds directamente, sino que sería mBounds. Y bueno, si expandimos esta variable, vemos que tenemos aquí los valores que nosotros le hemos pasado. El punto de abajo, el punto de la izquierda, punto de la derecha y punto de arriba, es decir, el tamaño real del objeto, de la imagen. Vamos a minimizarlo, igualmente, bueno, si seguimos bajando vemos que no ha cambiado nada más. Vamos a minimizar el marker para que nos queden unas pocas variables que podamos ver de un vistazo y vamos a continuar. Recordad que el error nos lo estaba dando en la línea 27, que aún no es esta que está aquí, estamos en la 25. Entonces vamos a decirle que se vuelva a ejecutar de forma de paso en paso, es decir, step over, que se ejecute. Bien, con esto se ha ejecutado esta parte, es decir, nos ha creado una capa que es capa puntos. Si nos ponemos encima vemos que tiene información, no está vacía, no está en null.
Tiene un contexto asociado, una lista de puntos y después las opciones internas. Este contexto y esta lista de puntos son las variables que tenemos nosotros en nuestra clase. Como podéis ver, desde aquí podemos ver valores, variables de otras clases de nuestra aplicación, de nuestro proyecto. Igual que podemos ver, igual que podíamos ver hace un momento, el marcador, ver que tenía todas las propiedades internas de un marcador, de un drawable. En el capa.puntos funciona igual. Podemos ver las variables internas, que son las que empiezan por M, más todas las variables y objetos que hemos creado nosotros, que en este caso son las que no tienen M, pero podría ser que tengamos y las creemos con una M al principio sin problema. No va a haber problema mientras que no se llamen igual, claro. Y bueno, en este caso vemos que capa.puntos tiene un valor, que estamos en esta línea, es la que estamos intentando detectar por qué falla. Entonces aquí solamente hay dos variables. Está la variable capa.puntos, que tiene datos, y está la variable o objeto mapa, que si vemos, si nos ponemos encima, vemos que pone que es nulo. Y aquí es donde detectamos dónde está el error. Realmente nuestro error era un null pointer exception, y vemos que aquí la variable mapa está en nulo, y por eso nos está fallando. Realmente el fallo está en esta variable, que no tiene contenido. Entonces, al llamar al método getOverlays, va a fallar, ya que no es capaz de coger un overlay de algo que no es un mapa, que realmente no es nada. Entonces, con esto vemos dónde está el fallo. No es necesario seguir ejecutando. Ya os comento que si detectamos el fallo, si ahora mismo yo le doy al play, va a volver a escribir en el logcat, va a volver a ponerse aquí abajo y va a volver a escribir la excepción, igual que nos la escribió antes. Realmente no queremos o no es necesario que lo haga. Entonces vamos a parar la aplicación. Para pararla, en la ventana de debug, en la pestaña, perdón, de debug, en la primera de todo, que pone siempre el de Android Application, el que tenga la etiqueta de Android Application, lo seleccionamos pulsando encima y pulsamos el Stop, el botón que pone Terminate. Pulsamos encima y vemos que ya nos finaliza, Terminated, la aplicación mapa Android Application. Con esto ya hemos detectado el fallo, ya sabríamos verificar por qué ha fallado y qué es lo que es necesario para solucionarlo. Lo necesario en este caso sería evitar que esta variable sea null. Y esta variable solo puede ser null porque no está definida. Entonces volvemos a la clase Java y modificaríamos el código. En este caso, como no tenemos realmente mucho código que modificar, lo que voy a hacer es control Z, es decir, deshacer la eliminación, para que nos vuelva a poner aquí la línea que teníamos antes de definición o localización de este mapa. Si ahora mismo ejecutamos esto de forma en modo de depuración, pero en vez de poner el punto aquí arriba, lo ponemos abajo en la línea que nos fallaba antes, veremos que la variable mapa ahora ya no va a ser null. Y vamos a ver que nos funciona correctamente el mapa. Entonces, con el punto de interrupción puesto, vamos a volver a ejecutarlo en modo de depuración. Seleccionamos el dispositivo y vamos ya a la pestaña de debug, a la ventana de debug. Ahora mismo se está instalando y ejecutando. Vale, ya se ha ejecutado y ya estaríamos aquí parados en este punto, en el punto que le hemos indicado. Como se indicaba, como decíamos hace un momento, vamos a verificar que el mapa no sea nulo. Entonces, para revisarlo solamente es necesario ponerse encima, igual que en los otros casos. Y vemos que ya no es nulo, ya tiene información. Información que en nuestro caso no nos interesa, ya que internamente el mapa no nos importa cómo funcione, con tal de que funcione. Entonces, vemos aquí que tiene muchas propiedades. No, la mitad de ellas probablemente ni las entendamos, ya que son internas de gestión de mapas. Y vemos, bueno, que el código del mapa es todo esto, el código del objeto, perdón, y que tampoco nos aporta mucha información. Entonces vamos a ver si se ejecuta correctamente. En principio debería. La variable mapa ya no es nulo, la variable capa.puntos, que no lo era antes, tampoco lo es ahora, no debería haber cambios en este sentido. Y vamos a pulsar el botón de Resume, ejecutar. Lo pulsamos y vemos que el mapa ya nos aparece en el móvil. Lo que voy a hacer es mostraros una captura del dispositivo para que veáis que sí que está funcionando y que se muestra en el dispositivo el mapa. Aquí lo tenéis. Como podéis ver,
funciona. Y únicamente el fallo era ese. Esto aplicándolo a cualquier aplicación que estéis comprobando vosotros, en el momento que os dé una aplicación de cierre forzoso, un error de cierre forzoso de la aplicación, siempre recordad, tenéis que ir al logcat. Vamos a ir al logcat en el que tengáis creado como punto de control, de filtro, perdón, y localizar el error. El error, como os decía, nos lo va a dar al principio del bloque, en el primer Fatal Exception Main, justo debajo nos dice el error genérico, y si buscamos un Caused By, en el bloque de este Caused By, en este caso es la primera línea, pero podría ser la tercera, la quinta, la que sea, realmente no tiene por qué ser la primera siempre, veremos alguna referencia a nuestra aplicación, a nuestro paquete de la aplicación. Sencillamente hay que ir a la parte del final que nos pone el archivo y la línea en la que está fallando y revisar qué tipo de excepción es. En este caso es un null pointer exception. Nosotros lo que estuvimos buscando eran variables que se fueran null. Pero si, por ejemplo, os diera un, perdón, un index out of bounds exception, es decir, una excepción de índice fuera de los límites, lo que tendríais que revisar, probablemente el error os lo esté dando haciendo referencia a un array, pues lo que tendríais que revisar es que los índices del array sean correctos. Y básicamente es esto, detectar dónde falla una aplicación y localizar el error. Es tan sencillo como verificar que toda la parte del logcat, que los mensajes que nos va mostrando, sepamos asociarlos al código que tenemos y sepamos solucionarlo. Y para poder solucionarlo, pues muchas veces de forma directa, sin tener que usar el modo de depuración, es posible, pero en otros muchos casos no será posible hacerlo así y será necesario entrar en el modo de depuración, que lo único realmente difícil sería localizar o saber para qué sirve cada uno de los botones que tenemos aquí arriba, pero bueno, ya os he indicado cómo funcionan y para qué sirve cada uno. Y realmente no tenemos nada más. La aplicación es esto y no es necesario, perdón, depurar una aplicación es esto y no es necesario aprender nada más. Con esto ya podríais depurar cualquier aplicación que tuvierais. No, a mayores no hay que hacer nada más y con esto ya estaría. Si tenéis cualquier duda, pues como siempre, dejad algún comentario en el vídeo en YouTube o si sois alumnos, pues a través del curso en la mensajería interna o en los foros. Incluso en Skype, que en un momento me conecto. Buenas tardes, hasta otro día.